Buenas noches, compañeros, asistentes, amigos que nos acompañan en esta oportunidad de aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores, a los que nos siguen a través de Facebook Live y los que nos van a poder apreciar continuar con estas conferencias a través del canal C Miraflores Zapra en YouTube. En esta oportunidad le damos la bienvenida y la Biblioteca del Pueblo que Luis Alberto Sánchez, que la base de Miraflores ha instituido formalmente en nuestro recinto y está auspiciando un programa cultural, y en esta oportunidad este programa está a cargo del compañero Luis Cabrera Barrón y tenemos de nombre el programa Escribe, Publica y Presenta. Con ustedes, compañero el doctor Luis Cabrera Barrón, haremos las presentaciones del caso y por mi parte el agradecimiento a todos los asistentes en esta noche, en especial a Rocío, autora de la obra que vamos a conversar y vamos a escuchar sus explicaciones. Luchi, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, todavía no soy doctor, licenciado nada más, dígame licenciado por ahora. Bien, bueno, quiero agradecerles a ustedes por su presencia aquí esta tarde, esta noche ya, en esta presentación del libro y a la mesa de honor que se encuentra, aquí ya listos para presentar el libro y hacer los comentarios pertinentes. Yo quiero rápidamente explicar, agradezco a la Junta Directiva de la Biblioteca Luis Alberto Sánchez por pedirme, invitarme a que pueda dirigir este programa, a lo cual hemos denominado Escribe, Publica y Presenta. Este programa tiene como uno de sus productos la presentación de libros. Sin embargo, este programa lo que va a hacer es ayudar a que muchos compañeros también escriban un libro, ¿no? Algunos tienen muchas ideas, muchas ganas, a veces se quedan por la mitad, inician a escribir un libro y no lo terminan. La idea de este programa es ayudarlos con una serie de especialistas y con profesionales con mucha experiencia en haciendo libros, que puedan los compañeros a publicar, ¿no? Ese es el incentivo, que los compañeros comiencen a publicar lo más que se pueda. Entonces, hoy día es la inauguración de este programa justamente, y esta inauguración vamos con la presentación del libro de la compañera Rocío Valencia Era Torre, que es Los aportes de Italia a la nación peruana. Entonces yo quiero ya presentar a Rocío, la que va a exponer su libro, y luego a los comentaristas que también van a tomar el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al compañero Lucho Cabrera Barrón, gracias al secretario de organización, compañero Fernando Lindo, por esta generosa y cálida invitación. Gracias a los compañeros que me acompañan en la mesa, en especial, bueno, cada uno de ellos, Germán Peralta, que es historiador, doctor y amigo de hace muchos años, de la familia también, y además he tenido el honor que presente mi libro también en el UM. Así también le agradezco a el doctor Héctor Paru, quien es abogado, poeta, ensayista, amante de la libertad, con quien hemos estado también el otro día en el Instituto Porras Barnechea, presentando su libro La libertad en el corazón, y además amigo de nuestro querido partido aprista peruano. Yo también deseo resaltar la presencia del compañero Rafael Ceballos, quien está aquí acompañándome en la mesa, y además lleva a cabo una labor pedagógica y política a lo largo y ancho de todo el Perú, ¿no? Desde hace varios meses, en lo que es, y hemos denominado como partido, el renacimiento o la reivindicación o el resurgimiento o, repito la palabra porque me gusta mucho, renacimiento de la paz, ¿no? Estoy muy contenta de encontrarme aquí en la Casa del Pueblo, además de ser
mi distrito, porque soy nativa de Miraflores, es mi casa de familia, Aprista. El APRA es no solamente una casa, sino una familia que nos recoge, yo creo, sin importar de dónde vengamos, de qué parte o punto vengamos del Perú. En mi caso, bueno, tengo esa experiencia desde niña y doy gracias por encontrarme esta noche aquí presentando esta obra. Bueno, compañeros y compañeras aquí presentes, voy a empezar entonces hablándoles de la obra directamente. La obra que les presento esta noche es una obra que se divide en dos partes. Se titula Aportes de Italia a la Nación Peruana y fue hecha bajo el auspicio de la Embajada de Italia. Italia es una república muy cercana a la nuestra, ¿no? Tenemos en común con Italia el hecho que hemos pasado a convertirnos en repúblicas en el mismo siglo. Voy a explicarles, ¿no?, cómo va y de qué va. En la primera parte de esta obra narro la llegada de los primeros grupos de italianos a nuestra patria. Dicho sea de paso, saludo también la presencia de algunos miembros de la colonia italiana, como la del compañero Jorge Barreto Alemán, quien está aquí acompañándonos, y también miembro de nuestras filas desde hace poco. Además, saludo a toda la comunidad, no solamente del futsal, del fútbol y los artistas que además representan, y de su fundación, Jorge Barreto Alemán. Los italianos llegan a nuestras costas eminentemente desde la República de Génova, hoy Liguria, a fines del siglo XVIII, trayendo sus ahorros y su entusiasmo como único capital para empezar su nueva vida en la América Española. Su espíritu asociativo y emprendedor, sus valores familiares y humanos, sus conocimientos, su arte, la verdad no necesito soy profesora, creo que no necesito. ¿Me escuchan, verdad? Hasta el fondo, pues ya. Su espíritu asociativo, decía yo, y emprendedor, sus valores familiares y humanos, sus conocimientos, su arte y su ciencia les abren todas las puertas. Le otorgan a Perú, que era una república recién independizada, una naciente clase media emprendedora, y lo hacen mejor que ningún otro pueblo europeo. Traen no solo ciencia y tecnología en el campo de la medicina, geología, botánica, sino conocimientos comerciales que los llevan a incursionar en todas y cada una de las industrias, incluyendo la minería y la industria financiera. Y no olvidemos el ejemplo del banco de crédito, ¿no?, que se inició como banco italiano. En el campo de las ideas, ya fueran estas anarquistas, nacionalistas o católicas, los italianos también dejan huella y marcan nuevos derroteros, creando y publicando numerosos periódicos como el Corriere del Pacífico, La Patria, L'Italiano, La Voce d'Italia, L'Araldo, Italia Nuova y otros más. De todas estas publicaciones, La Voce d'Italia es el periódico que dura o que tiene más larga vida, con una vida de 56 años, sobreviviendo a su fundador, el intelectual y periodista italiano Emilio Secchi, quien además fue amigo de Manuel González Prada. Miembros de la colonia italiana forman así parte de partidos políticos, hacen conspiraciones y revoluciones. Durante la Guerra del Pacífico luchan a nuestro lado, defienden nuestras casas y nuestro territorio. Mueren heroicamente demostrando su alto sentido de patria y los altos valores cívicos que los unen a su nueva patria. Desde el virreinato, la historia del Perú se ha visto marcada no solo por los grandes aportes gastronómicos, culturales y artísticos de italianos, sino también por sus aportes en el terreno de las ideas. Desde Carmini Nicola Caracciolo, 26º virrey del Perú, primer gobernante que se opuso a la mita, al trabajo forzado indígena en las minas, hasta las ideas nacionalistas del famoso Giuseppe Garibaldi, quien inspiró a los pensadores liberales peruanos. Además se alojó aquí, no olvidemos eso, y además la actual embajada italiana en honor a él queda en la calle Garibaldi de Jesús María. Pues en el terreno de las ciencias naturales también destaca el milanés Antonio Raimondi, ¿no?,
cuyo colegio lleva su nombre, el colegio italiano, que queda, bueno, sigue vamos a decir, en Monterrico, pero sigue adscrito a la Embajada de Italia, quien, cautivado por los recursos naturales, nos da a conocer la riqueza de nuestras especies. Todo esto fortalece los valores de la peruanidad. Además, tenemos una larga lista de comerciantes y de emprendedores que se han integrado a la sociedad peruana, creando marcas con nombre propio, que hoy en día forman parte de nuestra identidad. No olvidemos los Donofrio, los Robeño, Berizo, Nicolini, Queirolo, Cordano, Banquero y, más recientemente, Hilaria, ¿no? Cadenas de tiendas, todas ellas. Estas familias hoy forman parte de nuestro tejido social, con un amor tan grande por lo peruano como por lo italiano, y apellidos como Bolognesi o Raimondi se han convertido en referentes nacionales para los niños y los jóvenes. Bueno, en la segunda parte de mi libro relato los hechos y las ideas relacionadas con los respectivos exilios de José de la Riva Agüero, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre en Italia. Los tres tienen en común ser fundadores de tres partidos políticos muy distintos. El primero funda, que es José de la Riva Agüero, el Partido Nacional Democrático, vamos a decir de un corte liberal en ese entonces, y nacionalista, ¿no? Pero un cierto paternalismo frente al problema del indio. El segundo sería José Carlos Mariátegui, quien funda en 1930 el Partido Socialista. Bueno, olvidé decir que en 1925 José de la Riva Agüero funda este Partido Nacional Democrático. Mariátegui lo hace en el 30 y Aya de la Torre en el 30 también, en septiembre del 30, el Partido Aprista Peruano. Eso es lo que tienen en común estos tres notables peruanos que han vivido varios meses y algunos años en Italia, ¿no? Como es el caso tanto de José de la Riva Agüero como de Víctor Raúl Aya de la Torre, quien pasa 8 años en Italia, en Roma en particular. Me ocupé de ese tema por diversas razones, ¿no? Entre ellas porque a la embajada, yo creo que a los italianos, a la colonia en particular, les interesaba muchísimo saber cuál era la relación de esos tres políticos peruanos, cuáles eran los aportes que ellos habían traído de vuelta al Perú y qué habían hecho durante su residencia en Italia. En este libro cuento algunas anécdotas poco conocidas de la vida de estos tres ilustres políticos y pensadores peruanos, ¿no? En su paso por Italia, o en su residencia, yo diría, en Italia. Para concluir, bueno, les voy a compartir las conclusiones a las que he llegado luego de mi investigación, tanto en el Centro Cultural Italiano, que queda en la Avenida Arequipa, como la Biblioteca Nacional del Perú, y en otras bibliotecas más virtuales que tuve que visitar a lo largo de mi investigación, que fue realizada en el año 2020, en plena pandemia. En primer lugar, llego a la conclusión que el mayor impacto de la inmigración italiana en Perú ha sido su poderoso espíritu asociativo. Este se conecta y se complementa con el espíritu asociativo milenario del sistema económico de los antiguos peruanos que conocemos como AINI. AINI significa trabajo en comunidad, significa hoy por ti, mañana por mí, pero significa también ese amor o de repente esa empatía o de repente aquello que amalgama y nos une desde tiempos milenarios, ¿no? Aquí en nuestra patria. Ese AINI se puede hacer una analogía con el espíritu asociativo de los italianos. Al lado de este dinamismo asociativo que favorece el desarrollo de todo tipo de empresa privada, la inmigración italiana trae consigo el espíritu del Risorgimento. El Risorgimento era un movimiento en Italia que buscaba la unificación de Italia como nación. En el Perú tenemos una realidad un poco distinta, ¿no? Porque conviven varias etnias, conviven varias, vamos a llamarlas también mini naciones y lenguas vivas. Y es muy difícil que podamos un día llegar a alcanzar ese concepto de nación que sí existe en países como Italia y Francia. Por mencionar la idea que tiene, por ejemplo, Francia, ¿no? De nación, es una idea que
hace alusión a un espíritu común, y ese espíritu común de todos los franceses está en vínculo con el pasado y con el futuro, que todos los franceses miran y comparten. Es como cuando en las empresas hablamos de la visión y la misión, pues ellos tienen una visión y una misión de patria, todos los franceses y todos los italianos también, que para ellos se les hace mucho más fácil porque han sufrido guerras, invasiones, conquistas, imperios, reinos, monarquías, hoy república, y en el Perú no es el caso. A nosotros nos está costando mucho más, bueno, lo dirá Germán más adelante, esto de la nación, esta idea de una sola nación. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Estábamos en el Resurgimiento, y vuelvo para atrás al Resurgimiento que ocurría en esos años en la Italia de Giuseppe Garibaldi, ¿no? Cuyos ideales de libertad, progreso y unidad nacional, estos italianos que vinieron en aquellos años trajeron al Perú, más o menos mediados del siglo XIX hasta 1879, que es el año de la guerra con Chile. Traen ese espíritu de resortimiento y de unidad nacional, pero también es un espíritu laico. Laico quiere decir apartado y crítico de la Iglesia Católica, entre otras cosas. Bueno, voy a dejar ese tema ahí abierto para que el que quiera investigue y pueda leerlo a mayor profundidad en mi libro, y pasar al tema ahora de Aya de la Torre y Mariátegui. En el libro hablo de Aya de la Torre y de Mariátegui. Tanto Aya de la Torre como Mariátegui y Ribagüero intentan incluir dentro de sus respectivos discursos y propuestas políticas elementos que puedan fortalecer los valores de una república que había nacido de la libertad, estoy hablando del Perú, dividida. Ribagüero lo hace desde un retorno al pasado, desarrollando un plan de gobierno en el cual las medidas más radicales serían las medidas proteccionistas para ciertas industrias nacionales, las escuelas ambulantes para los indígenas, es una creación, un concepto de José de Ribagüero, una educación secundaria técnica y que fuera no solo cultural, el desarrollo de una legislación obrera, la propiedad individual de su porción de terrenos comunes en lugar de la propiedad colectiva. Esto difiere radicalmente con Mariátegui y con Aya de la Torre, quienes son 100% favorables a la propiedad colectiva de parte de las comunidades. ¿Qué otra cosa propone José de la Ribagüero? Un sistema de protección legal y de auxilio gubernativo para el indio, lo cual es una medida netamente paternalista. Sin embargo, su actuación, porque llega a ser el ministro de Estado, ¿no? Su actuación cuando es ministro, como presidente del Consejo de Ministros, durante el gobierno de Benavides, 19 años más tarde, es una actitud conservadora, reaccionaria y que pone en relieve la voluntad de frenar cambios similares a los que él mismo había propugnado en su declaración de principios del Partido Nacional Democrático de 1915. Bueno, esa es mi crítica y mi conclusión respecto a el partido político de José de la Ribagüero. En cuanto a José Carlos Mariátegui, voy a ser muy breve, solamente no soy especialista en el tema de Mariátegui, pero de lo que pude estudiar, el paso que tiene por Italia, los autores que él estudia en esos meses que vive en Italia, perdón, un poquito de agua, y lo que trae de vuelta al Perú son ideas fundamentalmente socialistas, ¿no? Del socialismo europeo. Creo que se afianzan durante la estada de Mariátegui en Italia. Y Mariátegui, por su parte, contribuye entonces a la transformación social desde la literatura y el periodismo, a mi entender, a mi humilde entender, más que desde la arena política, sin desmerecer sus reconocidos aportes al estudio de la realidad nacional, a la educación popular y a la formación de la Central General de Trabajadores del Perú, la relativa juventud y también semi-invalidez en medio de la cual se debate este gran peruano y gran amauta de nuestra historia reciente, determina su destino como un intelectual más que como un político. Sus principales aportes en el fortalecimiento de la idea de nación son de orden teórico, habiéndose nutrido de lo más selecto del pensamiento marxista, leninista y socialista europeos. Dice Hugo García Salvatecci que más se parece a Gramsci, a Sorel que a Gramsci, ¿no? En cuanto a las ideas socialistas.
gracias a su viaje a Italia, que además estuvo patrocinado por el gobierno del entonces presidente Augusto Beleguía, en 1920. Él funda el Partido Socialista del Perú el año 1928, pero luego de su fallecimiento, que acaece en abril de 1930, cuando él contaba tan solo con 35 años y medio, el entonces secretario general, que es Eudosio Rabines, le cambia el nombre al partido por el de Partido Comunista Peruano. Salvo por el caso aislado de Cuba, el comunismo no llegará al poder en Indoamérica hasta 70 años después. Los académicos discuten hasta el día de hoy el hecho que Mariátegui, más que comunista, haya sido el creador de un socialismo sui generis, indigenista, cristiano y peruano. Claro que en su momento le llamaron revisionista, ¿no? Voy a dejar a Mariátegui allí porque la verdad creo que mis compañeros tienen mucho más que decir y más enriquecedor que lo que yo comento, y voy a pasar a Aya de la Torre. Bueno, de Aya de la Torre vengo estudiando desde que tenía más o menos 15 años. Estoy un poco, vamos a decir, bajo la égida de estudiar y estudiar, porque desde niña me hablaban solamente de ella en el hogar familiar. Mi mamá hablaba de él como de su padrino, su héroe, era su tío, y además generó en mí esta obsesión, ¿no? Esta obsesión que, bueno, yo creo que con la madurez y la experiencia es algo bueno, porque tengo algo para compartir con mis alumnos, ¿no? Y con ustedes el día de hoy. De Aya de la Torre, bueno, los principales aportes luego en mi investigación serían los que les voy a mencionar. En primer lugar, el fortalecimiento de la nación peruana. Luego, en segundo, su visión ética de la política, heredera de Platón y Aristóteles. Esto es muy curioso. Yo recuerdo cuando enseñaba Introducción a la Filosofía en la Universidad de las Peruanas, hace ya bastantes años, y el único, vamos a decir, los griegos eran los únicos que asociaban la política a la moral. Es increíble que desde los tiempos de Maquiavelo a esta parte, ya los políticos no quieren asociar la política a lo moral, ¿no? Es algo que en nuestro partido siempre vamos a admirar y practicar. Bueno, en cuanto a que la ética y la política son aspectos de la misma actividad y que la virtud y la política deben ir unidas como tarea común para poder encontrar una mejor forma de gobierno. Esto lo recoge Víctor Raúl desde joven. Y yo no sé si todos y cada uno de nosotros está a la altura, pero de eso se trata. Se los digo con toda humildad, ¿no? Bueno, voy a seguir. Con la decencia de su trayectoria, que fue pública, le demostró al país que en el Perú podía existir un partido político de masas, organizado, disciplinado, y que ese partido, a pesar de ser de izquierda y de representar a las grandes mayorías, respetaba los caminos de la libertad y del sistema democrático. También enseñó al país que un partido político que había llegado a ser la primera fuerza política del país hasta la primera mitad del siglo XX, podía simultáneamente educar y formar en valores cívicos, políticos y técnicos a las nuevas generaciones de jóvenes y además hacer labor social. No olvidemos que hemos tenido comedores populares, farmacias populares, comités de la casa de leche, comités pro Navidad del Niño, del pueblo, servicio odontológico, ¿no?, hasta la actualidad. Desinteresadamente, sobre todo en tiempos en los que el país vivía bajo la dictadura militar y no habían elecciones democráticas, esta ha sido una de las características del partido. No había Navidad que no se celebrara, ¿no?, con una taza de chocolate y un pedazo de bizcocho. Así estuviéramos en plena clandestinidad. De Italia, Aya de la Torre rescata su vivificante tradición civilizadora, así como su resurgimiento del fascismo y de la guerra, y me refiero a la Segunda Guerra Mundial, con vitalidad, confianza y fuerza creadora. Aya de la Torre vive justo en Italia en los años posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 58 y 64. Conversaba el otro día con Carlos Roca, ¿no?, quien lo conoció, ya lo conocía de haberlo visto un par de veces en Lima, pero cuando más intercambia con él es durante la estada de Aya de la Torre en Roma, entre los años, repito, 58 y 64. Él visita, incluso Víctor Raúl lo llega a invitar a él y a otro compañero más becado, los invita a la ópera. Se atienden juntos a la ópera con Víctor Raúl en Roma.
Entonces, bueno, le tocó, decía yo, vivir esta etapa de la Italia que resurge, ¿no?, del fascismo y de la pobreza, ¿no?, hacia lo que es y conocemos todos el día de hoy, ¿no? Es un país democrático y fuerte y moderno, además uno de los países más desarrollados, ¿no?, de Europa, de la Unión Europea. Desde la ciudad de Venecia, Aya de la Torre presagia en el año 1956 para Italia un renacimiento en democracia, formando parte de una Europa libre e integrada. Ojalá, Víctor Raúl, presagiaras también para el Perú esta noche un renacimiento, un resurgimiento para nosotros como peruanos, ¿no?, de esta noche de violencia y de convulsión y de caos que estamos ahora sufriendo y lamentándonos que así sea. El gobierno italiano lo honra con el rango de Caballero de la Gran Cruz el día 9 de septiembre de 1978, cuando ya era evidente la progresión de la enfermedad que iba a terminar con sus días, y mientras era todavía presidente de la Asamblea Constituyente. Este homenaje y otros, como el Museo de Arte Italiano, que es obsequio de la colonia italiana por el primer centenario de la independencia del Perú a nuestra república, son solo algunas demostraciones de los robustos lazos que nos unen con Italia desde su creación. En suma, es un repaso rápido, una síntesis que les he hecho de mi libro, esperando que puedan visitar sus páginas y encontrar allí mayor información. Espero con mi trabajo haber contribuido así a la historia política del siglo XX y a subrayar los aportes de Italia en la formación de los valores civiles sobre los cuales construimos día a día la idea de nación y la idea también de democracia. Gracias. Y la idea de democracia dentro de una república que alberga tantas comunidades como formas de pensar distintas que forman parte de nuestro proyecto de nación peruana. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Rocío, por darnos esa aproximación a tu libro. Sabemos que hay ejemplares ahí, inclusive de otra obra que también tienes, a los cuales invitamos puedan adquirirlo al finalizar esta presentación. Yo también voy a adquirir ahí un par de ejemplares. Y entonces está en un costo bastante económico, ¿no? Es 20 soles, ¿sí? 20 soles, un costo para compañeros, un costo para el pueblo. Bueno, al finalizar pues tendremos tiempo de poder revisar sus páginas, como nos indica la compañera Rocío. Ahora pasamos a los comentarios del compañero, el doctor Germán Peralta, reconocido historiador peruano, quien va a hacer los comentarios inicialmente sobre la obra Aportes de Italia a la nación peruana. Entonces le dejo en uso de la palabra al doctor Germán Peralta. Buenas noches, compañeros. Buenas noches al secretario general de la base de migratorios, a Fernando Lindo, a Rocío Valencia y a los miembros de la mesa y a todos ustedes. Pero permítanme algo antes de iniciar mi comentario sobre el libro. Quiero dedicar esta intervención mía resaltando la presencia de dos jóvenes de edad diferentes, pero que son sumamente importantes porque es la sangre nueva y el cerebro nuevo que tiene el partido. A Emanuel Barrantes, quien es de descendencia italiana, y a compañero Heredia, recién llegado a la base del partido. En ambos casos quiero señalar lo siguiente: Emanuel es una joven y extraordinaria figura de la historia peruana.
a su joven edad, ha hecho 4 congresos internacionales sobre etnohistoria, con representantes de casi todos Latinoamérica. Por lo tanto, ya se graduó de licenciado y estamos hablando de que debe seguir de la maestría, y estoy seguro que será uno de los intelectuales más importantes en el mundo de la etnohistoria peruana. Y de igual manera, compañero Heredia, lo felicito enormemente porque es una de las, estoy seguro que se convertirá en una de las grandes figuras del partido, porque él acaba de graduarse en la École des Études de Ciencias Sociales de París, que es el más alto nivel académico en París para los doctorados como doctor. Es un joven doctor, historiador, y en este caso lo saludo porque salimos del mismo establecimiento y pido fuertes aplausos. Ahora me toca la difícil tarea de comentar. Y mi comentario va a ser un tanto con mucha pimienta, digamos, un poco de crítica al libro. Porque el libro se titula Aporte de Italia a la Nación Peruana. Al leer las páginas yo pensé encontrar más sustento sobre el aporte italiano a la formación de la nación, ¿no? Y lo que se trata es que Rocío es una poeta, ha hecho un ensayo. El ensayo es de libre interpretación y no tiene las características de las investigaciones propias de los historiadores que nosotros sabemos cómo se investiga en archivos. Es diferente a la investigación en hemerotecas a través de periódicos, de revistas. Entonces, aquí de fondo, en cuanto al manejo de las fuentes, hay entonces una versión que tenemos que respetar, porque no es la versión de un historiador, sino de un ensayista. En segundo lugar, sobre los temas, yo quisiera resaltar lo siguiente, sobre los aportes de los italianos. Ella lo señala en el libro, pero no en línea consecutiva, sino en diferentes aspectos. Ella señala la presencia del hombre que hizo posible que comience Lima a ser una ciudad letrada, es decir, el que trae la imprenta, que es Ricardo, que es un italiano. En segundo lugar, pues, ella también lo señala, en el siglo XVIII, ¿no? Aparece la Sociedad Amantes del País, y uno de los mentores para la construcción de esta sociedad, que es sumamente importante para la intelectualidad peruana y fundamentalmente para la búsqueda de la identidad peruana, porque hay que leer en el libro inicial de Prevente, diríamos, ¿no? En Mercurio, lo que ellos dicen, ¿no? De que lo que buscan es fundamentalmente buscar qué es el Perú y alejarse de todas las interpretaciones que hacen los extranjeros. Esta connotación que hacen en el primer número va demostrando la búsqueda de una propuesta por entender qué es ser peruano, qué es el Perú y qué es el peruano. Esto es sumamente importante. Rocío mismo señala que evidentemente en la presentación entre los virreyes hay un virrey que es de ascendencia italiana, y verdaderamente es uno de los hombres que tiene una mayor sensibilidad social, porque él demanda que haya la abolición de la mina para el trabajo no rentado en las minas fundamentalmente. Lamentablemente no es en su gestión que se consigue la abolición de la mina, sino al año siguiente. Pero de todas maneras tenemos que precisar que es debido a las gestiones y a la propuesta de él y a la sensibilidad que como gobernante
no viene como normalmente venían los virreyes, ¿no? Yo he presentado no hace mucho un libro en la Católica de uno de los grandes maestros de la historiografía francesa sobre el Perú, quizás el más grande historiador francés sobre el Perú, que es Bernard Lavalet, y en su último libro, ¿no? Allí él habla de estos elementos que generan la explotación y esa estructura discriminatoria que hay con relación a los criollos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender de que una preocupación y un planteamiento de esta naturaleza de un virrey que no trae un séquito de familiares para gobernar al estilo de Castillo, sino que él da pie para que gobiernen los criollos. Entonces no sea lo que normalmente se comete en la prelación para los hijos de los españoles que nacen en territorio peruano. ¿No? Entonces, justamente en la observación que yo hacía el libro le señalaba lo siguiente, pero hay una prelación mucho más dramática que existe hasta el siglo XXI, la prelación que tiene el Estado con relación a la población indígena, que no la ha sabido atender, ¿no? Esto nos lleva a querer entender por qué, porque el Estado que se construye en el Perú no es el Estado que todos aquí nos han hecho cantar, somos libres, seámoslo siempre. Y yo me he preguntado siempre, ¿el indígena podía cantar somos libres? ¿El esclavo podía cantar hasta 1854 como el indígena somos libres? No. Entonces, ahí en la torre fue claro. Lo que pasa es que no se lee, pero no se camina en torno al pensamiento diario. Se repite lo mismo, ¿no? Y no se profundiza, ¿no? Por eso que muchas veces el pensamiento aprista no avanza, porque se repite más de lo mismo. Sin embargo, no se introduce uno al meollo de lo que está diciendo. Con esta fase, por ejemplo, la conquista, la independencia es una independencia de los criollos, dice el relator. ¿Por qué? Porque sigue subsistiendo la hacienda. Y él señala, la Revolución Francesa destruyó l'ancien régime, significó la destrucción de la propiedad asentataria, del feudo, del feudalismo. Es por eso de que era el antiguo régimen. Aquí no, aquí supervivió. Y fueron los criollos los que asumieron muchas veces las haciendas. Entonces, bueno, me desligaron un poco de esto para poder entender el sentido de este virrey italiano que debe rescatárselo como uno de los hombres con mayor sensibilidad en el siglo XVIII o XVII para efectos de la liberación de la explotación de la mica. Bueno, hay otros elementos importantes que Rocío nos va señalando. El siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, es interesante por la figura, ¿no? Mundial y específicamente italiana, Garibaldi, ¿no? Giuseppe Garibaldi es considerado el padre de la patria italiana, ¿no? Y él vive un año en el Perú, aunque él adquiere la nacionalidad y está durante 2 años, pero un año lo pasa viajando como el capitán de navío a China. Entonces, un año dura su estadía en los mares y otro año está aquí. Acaba de tener problemas con algunos que no estaban de acuerdo con él, y para no interferir en la política interna, él tiene que salirse. Pero la figura de Giuseppe Garibaldi es sumamente interesante porque va a asociar a toda la colonia italiana que se encontraba aquí. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy, muy interesante para poder entender 2 aspectos. De un lado, la formación de estas asociaciones italianas, y por el otro, de que un hombre con una preocupación por el criterio de nación va impulsando, sin lugar a dudas, la posibilidad
de que en el Perú también se vaya conectando un movimiento en ese sentido, ¿no? Es un despertar de criterios en todo caso para el Perú, y eso es sumamente interesante. Luego, Rocío nos relata pues la presencia en esta segunda mitad del siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico fundamentalmente, algo que es interesante, la llegada de un conjunto de italianos que casi todos parten de la misma región, pero al margen de ello vienen de todo, ¿no? Y ella ha relatado, ¿no?, de cómo aparecen personajes como Donofrio, como Nicolini, ¿no? Como Lugón, que es otra fábrica, Ravetino, que es otra fábrica, Taormina, que es otra fábrica de chocolates, o el Tigre, que era dirigido por otra familia que queda aquí en Breña. Todos ellos van a despertar pues un impulso de la industria peruana. Esto es sumamente importante, además de que otros italianos como los Larcos van a comprar terrenos y van a hacer en Trujillo primeramente la compra de la hacienda que lleva el nombre de una de las ciudades de ellos, Roma, ¿no? La hacienda Roma, y creo que también se une con la hacienda Chiclín posteriormente. Ahí tenemos entonces ya una influencia, ¿no? Pero hay otra influencia, como también Rocío lo ha explicado muy bien, la presencia del científico más importante para el Perú, el que nos hace reconocer el sentido de la peruanidad y en cuanto a que hay que saber qué es el Perú, ¿no? Es Antonio Raimondi, que visita todo el Perú. Él era un profesor de geología en una universidad italiana, viene con otro amigo de la misma región que era un médico destacado, y también otros dos, Glicerio Tazara, que va a tener un hijo, Glicerio Tazara, que es sumamente importante porque es el que va a impulsar con Christian Damm, que era danés, el movimiento de libre pensamiento y del anarquismo, ¿no? Entonces son dos de los fundadores, con otros de origen italiano, con Rossi, ¿no? Pero al margen de ellos, el hijo de Copelo es Joaquín Copelo, y Joaquín Copelo tiene hacia 1901-1903 4 pequeños tomos sobre Lima, y que es estupenda. El que no ha leído eso y es limeño está perdido, ¿no? Por eso que no entienden a Lima, porque él nos señala estadísticamente cuáles son las características de la producción y de los trabajadores que hay en Lima, además de su evolución histórica. Bueno, para no ir agotando yo el tiempo de intervención, haré pero en la colonia hay algo que se escapó de el libro. Hay una escuela de arte fundamental que aquí lo impulsa el Viti. El Viti crea el manierismo, que es esa forma de ver los trajes y los gestos sumamente con quiebres, ¿no? De tal manera que uno se queda asombrado de cómo puede verse en el tafetano, en la seda de las vírgenes fundamentalmente, esos repliegues que hay tan extraordinarios y casi siempre con un color celeste de fondo. En fin, también el Viti es una figura señera y que impulsa el arte aquí en el Perú, al margen de una serie de elementos, pero fundamentalmente hay algo que está en el sustrato de toda la cultura colonial, que no es italiana, como su propio nombre se podría significar, pero que es producto italiano, que es el latín. Toda la cultura que se expresa en esa época, o gran parte de ella, era a través del latín, de las grandes obras. Bueno, con todos estos elementos, entonces uno puede prefigurarse de que hay que ahondar más en la investigación para efecto de determinar cuáles son los asuntos reales de esta presencia de Nápoles, de Venecia, que constituían
monarquías separadas, y no hay que olvidarse que hasta el siglo XVII Nápoles formaba parte de España, ¿no? La reinvención de Breda y todo eso está en las pinturas de Velasco demostrando ese aspecto. Ahora, pasando ya de frente al segundo tema, que yo diría, en donde hay una estrella de ideas políticas, que es lo que ha intentado hacer Rocío, y en ello ella toca a cuatro escritores, de los cuales hay que señalar a alguien que se ha escapado, aunque ella lo menciona por ahí tangencialmente, que es Abraham Valdelomar, porque no hay que olvidarse que tanto José de la Riva Agüero como Abraham Valdelomar fueron grandes amigos. En Lima vivieron con concepciones diferentes, opuestas, pero sin embargo, al ir a Italia, van al mismo recinto a trabajar en la embajada peruana en Italia. Entonces se hacen amigos. Al fracasar, al darle el golpe a Echenique, a Billinghurst, los dos tienen que regresar. Y el que viene, bueno, en buenas condiciones económicas, era que tenía más fortuna, que era el Rivagüero. El pobre Valdelomar estaba nuevamente trabajando en la prensa, y dice que en la prensa pagaban mal y casi nunca. Entonces, Rivagüero lo llama a Valdelomar y le pide que sea su secretario. Entonces ahí se arma nuevamente una amistad con ellos. Esta es la primera relación que hay entre Valdelomar y Rivagüero. La relación ahora sobre Mariátegui hay que tener en cuenta que los hijos publicaron uno de los tomos como las cartas de Italia. Son 35 cartas, pero en los 20 tomos yo he contabilizado que hay 13 cartas más sobre temas italianos. O sea que hay 48 cartas en donde Mariátegui hace estudios sobre Italia. Consecuentemente, para hablar de la relación de Mariátegui con Italia, habría que hacer un análisis de cada una de estas cartas para saber qué trataba y qué dirección le daba a los problemas que él estaba examinando. Este es uno de los elementos de la relación entre Mariátegui con Italia. En cuanto a Víctor Raúl, pues Víctor Raúl no tiene una obra precisa, ni artículos precisos sobre Italia, ¿no? Pero en un discurso de 1967 hay una referencia a la forma en cómo ha llegado al gobierno Belaúnde. Entonces él habla de que él da la impresión de que hubiese salido como la concha de la Botticelli, como si hubiese salido como una virgen de las aguas del Botticelli, dice. ¿Por qué? Porque la figura de la emergencia de la Virgen de Botticelli es que está encima de una concha en el mar. Era una forma muy crítica, muy culta y muy referente a la cultura italiana que él había percibido desde los años que estuvo por Europa. Esta es la referencia más directa que yo tengo. Aunque en unas cartas que he investigado y he encontrado, él habla de Florencia y del mundo cultural que hay en esa ciudad. En fin, de los últimos años es en su pasividad ya ahí en la torre que reside en Italia, pero no hay documentos, trabajos sobre la influencia que pudo tener Italia sobre el pensamiento de ahí en la torre. Pero eso sí, creo que le permitió auscultar como desde una atalaya todo el mundo europeo y evidentemente la
el proceso de democratización que se vivía después de la Segunda Guerra Mundial. No, esta es para mí la relación más válida entre Víctor Raúl y Italia. En cuanto a la relación de Mariátegui, bueno, ya les digo que hay bastante. Yo no sé, y ahora ese es un cuestionamiento, si Mariátegui estuvo influenciado o no por Gramsci. Lo evidente es que él va al Congreso de Salerno creo que es, ¿no? En los años que está residiendo él como funcionario del gobierno peruano en Italia, y allí va a participar en ese Congreso comunista. Ahí conoce de oídas, pero no personalmente, a Gramsci. Gramsci en ese momento con Togliatti y el otro no me acuerdo, eran tres, constituían el grupo de Sporting Novo, ¿no? Que es la nueva visión que llevaba Mariátegui sobre el leninismo, del cual él se aleja porque no impone la visión de la cultura antes que la lucha de clases y la construcción exclusiva del proletariado. En fin, pero Mariátegui, como hay en la Torre, y como Ribagüero, que sí tiene una influencia sobre la segunda parte de su pensamiento. Ribagüero, cuando se ve obligado a partir a España y posteriormente a Italia, donde él va a estar residiendo, pero fundamentalmente en España, él va a adquirir el pensamiento, va a asumir el pensamiento fascista de Benito Mussolini. ¿No? E incluso yo tengo en mis manos un libro pequeño que es un elogio a Ribagüero, un elogio a Benito Mussolini, ¿no? El discurso de Benito Mussolini se llama, es un folleto pequeño, y por el otro lado, ¿no? Él también va a estar de acuerdo con las tesis del franquismo. Al venir al Perú se convierte pues en un político con ideas fascistas. Hay cartas de acercamiento con Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que está en el Instituto Ribagüero, ¿no? Yo tengo algunas copias de esas cartas y he podido extraer las discusiones que hay entre ellos. Pues bien, a mí me parece que todo libro siempre tiene una buena intención, y esto es lo que hay que rescatar, ¿no? Promueve el debate, promueve la discrepancia, promueve la felicitación a quien lo escribe. Yo tengo mucho cariño y respeto por Rocío. Tuve la suerte de conocer tempranamente a su padre y a su gran amigo de toda la vida, desde la época de juventudes universitarias. No, nunca los vi separados, siempre con una risa y siempre preocupados. Era curioso ver a Alberto Valencia, un hombre que era muy activo, muy expresivo, como una persona que aparecía ante él callado, pero que también era un gran conversador. Me estoy refiriendo a Diogenes Sánchez, ¿no? Ambos, una peculiar amistad, esa que se fomenta en los grupos de amigos dentro del aula. Y finalmente, ¿no? Quiero pedirles mil disculpas por haber hablado tanto. Muchas gracias a todos los compañeros, Germán Peralta, por los comentarios y por darnos algunos alcances más sobre la historia y la relación del Perú con Italia. Ahora me permito presentarles al doctor Héctor Naupari, quien también es escritor de varios libros y que creo que también ha hecho una lectura bastante detallada del libro de Rocío, y nos puede dar también unos comentarios y algún tipo de comentario crítico, ¿no? Que es lo que ha hecho también el doctor Germán. Entonces, le dejo en uso la palabra al doctor Héctor Naupari. Muchas gracias. Me siento profundamente honrado de comentar el libro Aportes de Italia en la Nación Peruana de la poeta y ensayista Rocío Valencia Ayala de la Torre. Sobre todo, de hacerlo en el Partido del Pueblo, en
esta sede, el APRA. Herencia y legado de Víctor Raúl Haya de la Torre, respecto de quien la compañera Valencia es guardiana titular, como todos vosotros. Este libro es como un acertijo engarzado en un enigma, pues descubrimos que el libro esconde un tema que yo me quiero permitir desarrollar. Y es la relación o denominador común de los tres políticos e intelectuales del siglo XX en el Perú, que son Rivagüero, Haya de la Torre y Mariano. Para este escriba, todo el viaje de los tres intelectuales y políticos vertebrales del siglo XX, con esta parada en Italia que hace Rocío Valencia, Haya de la Torre, en realidad empieza con un libro, que es El Ariel. En efecto, el libro del uruguayo José Enrique Rodó, publicado en 1900, a caballo entre un ensayo y un sermón laico, consiste en realidad en un llamado a la juventud y en un intento por definir las coordenadas de la identidad latina, que advertía sobre el encadenamiento o encantilamiento de la riqueza y el progreso estadounidense, que el progreso y la riqueza estadounidense despertaban en algunos latinoamericanos. Este antiimperialismo que se inicia con José Martí, con la caída del Imperio Español en el 98 y el ascenso de la naciente República Norteamericana. Y la enorme suspicacia y desconfianza que esto genera en la intelectualidad latinoamericana, precisamente de esos años, y que se ve luego desarrollada con libros como El antiimperialismo y el APRA, ¿no?, que resulta en la culminación, y la suma de las ideas de Martí con las de este libro, Ariel, de José Enrique Rodó. El uruguayo critica la concepción utilitaria de la vida, esclava de la practicidad indiferente a la vida interior del ser humano. Esa es la verdaderamente crítica de Rodó en el Ariel, y que recogen desde cada una de sus perspectivas Rivagüero, Mariate y Ana. Por supuesto, el escenario, esta concepción utilitaria de la vida, ¿no?, a diferencia del escenario donde nacían todas las cosas delicadas y nobles, desde los ideales morales hasta la sensibilidad estética. Ahí estaba la verdadera riqueza, decía Rodó, en la vida contemplativa y en las actividades interesadas, en el goce espiritual, que llenaba el alma y no el bolsillo. La referencia a Ariel, el personaje shakespeariano de La Tempestad, el espíritu del aire, tenía una explicación evidente. A diferencia del otro personaje de dicha obra, el salvaje Caimán, el latino, dice Rodó, debía elevarse, aspirar a la superioridad intelectual y moral que solo se conseguía alineando el alma con nobles ideales. Nada le generaba más desconfianza a Rodó que la medianía y la vulgaridad, vicios que bien podían incubarse en un sistema democrático mal concebido, es decir, a renglón seguido de lo que, para él, como para Leopoldo Lugones, era una democracia imperfecta. A juicio de Rodó, como el yanqui, que aspiraba a la nivelación, a sumergir a todos los pobladores de un país en el mismo océano de mediocridad. La igualdad, que sofocaba el ímpetu de esas élites o de esa aristocracia del espíritu, llamada a ser la brújula de la sociedad, menoscababa los beneficios morales de la libertad, según Rodó. La civilización no se construía bajo las impiedades del tumulto o la brutalidad abominable del número, sí, se construía, a guisa Rodó, con los mejores. Esa era la gran diferencia entre sajones y latinos, que luego desarrolla todo el pensamiento antiimperialista del siglo XX, desde las derechas hasta las izquierdas. Nosotros, dice Rodó, estábamos los latinos, o los indoamericanos. Estábamos llamados a defender las ideas, la moral, el arte, la ciencia, la religión, mientras que ellos, los yanquis, incapaces de elevar la mirada hacia lo noble y lo desinteresado, e incapaces por lo tanto de crear, se limitarían a instrumentalizar las conquistas ajenas. Engendrarían un Alva Edison, pero nunca un Galileo, pero harían puentes y rascacielos, pero jamás una obra como la de Rubén Darío. Los latinos, o indoamericanos, debíamos reconocer este hecho y forjar una alianza que trazara una línea divisoria, que es en realidad el precepto originario, auroral, germinal del antiimperialismo. Allá ellos, acá nosotros. Allá una América sajona, tan poderosa como estéril, y acá una América latina, tan débil como sublime y perfectiva. Ese mandato, por los arielistas de la derecha y los arielistas de la izquierda, Rivagüero,
Haya y Mariátegui, fue seguido al pie de la letra, según la tesis de este. En efecto, los políticos intelectuales latinoamericanos y los tres peruanos de la obra de Rocío Valencia miraban la historia reciente de Indoamérica y solo encontraban motivos para la desesperanza: guerras brutales entre países, revoluciones y guerras civiles, caudillos irredentos, fogonazos de anarquía que impedían el buen gobierno, la pacificación y la integración de los países. Vamos, un escenario como el de justamente hoy. Estos intelectuales coincidían con Rodó, Rivagüero, Haya y Mariátegui en una de las ideas centrales de su libro. La importación de políticas e instituciones extranjeras pensadas para otras configuraciones raciales, para otros climas o para otras tradiciones, era la causante de tanto caos y desgobierno. El hombre natural se rebelaba contra los libros y contra las constituciones liberales por una razón obvia: nada decían sobre él, estaban pensadas para sajones y nórdicos. Si se quería hacer leyes para los hombres de América, primero que había que desentrañar los vicios y las virtudes de su raza. Los casos más paradigmáticos de esa línea de pensamiento, como intuye con acierto Valencia de la Torre del lado conservador, fueron los de Francisco García Calderón y José de la Riva Huero, que partieron de preceptos raciales para explicar la historia literaria y las formas de gobierno que mejor le convendrían a la idiosincrasia indoamericana. Los dos escritores se habían formado con los libros de Rodó, creían ciegamente en la importancia de las bibliotecas y defendían el elitismo intelectual y político. Aspiraban a vivir en un sistema en el que se ejerciera la libertad sin libertinaje y la autoridad sin tiranía. El problema era que en naciones jóvenes, fruto de una sospechosa mezcla de razas, todo espacio que se daba a la autonomía individual degeneraba en la anarquía, como hoy también. La libertad no era algo que se pudiera otorgar sin previas consideraciones. Si algo tan importante no se les había dado buen uso, mejor era restringirlo desde el pensamiento conservador. Rivagüero, por eso, observaba la Constitución del Perú desde entonces con recelo, como la Carta Magna de los otros países latinoamericanos, decía, la de su país en una copia de textos europeos en las que se establecían libertades que no sabíamos ejercer e instituciones que no llegábamos a aprovechar. El resultado era la más terrible disonancia, como hoy, entre la ley y la costumbre, y entre la palabra y el acto. Repúblicas liberales e ilustradas en el papel, barbarie y pobreza en la realidad. Rivagüero creía que esta brecha en el papel y la realidad era el resultado de la precipitación. Algo de eso nos dice en su libro nuestra autora. Estábamos empezando la casa por el tejado, o poniéndonos los pantalones antes que los interiores. Antes de dar libertades a razas o pueblos que no estaban familiarizados con ella, como Rivagüero descubre en Paisajes Peruanos, el Perú sigue siendo tan inaccesible y tan ajeno y tan distante como hoy, como en ese entonces. Rivagüero, que recorre la Sierra Sur del Perú, lo catapulta luego en este libro que es Paisajes Peruanos. La autoridad debe imponer rituales, dogmas, costumbres y leyes. Solo después, en el pensamiento conservador y luego fascista de Rivagüero, cuando estas pautas estuvieran interiorizadas, podía empezar la paulatina lucha de la libertad frente a la autoridad. Si los sajones tenían su democracia, nosotros deberíamos tener la nuestra, una forma de absolutismo ejercido por una reducida élite intelectual, o en su defecto, por un gran héroe capaz de liquidar cualquier brote de anarquía y de forjar una raza uniforme. Mientras no se homogenizara la raza, añadía Rivagüero, sería imposible pensar en ideales hispanoamericanos. Su ideal de mestizaje, pues, es casi la mitad de la vida. La mestizofilia de Rivagüero, como un arielista de derechas, lo que anhelaba era la estabilidad, los rasgos de carácter definidos que permitieran forjar naciones. Pero Rivagüero se decepciona del liberalismo del siglo XIX y XX, como ya ha sido dicho aquí, y defendió el fascismo, después de exiliarse en España, durante la presidencia de Leguía, y de viajar por la Italia de Mussolini. En su libro, lo que nos descubre Valencia es que sobre los tres intelectuales latinoamericanos, peruanos en particular, o perucanos, el primero de ellos, en el caso de Rivagüero, termina con esta suerte de liberalismo con tintes conservadores, que hace que funde el Partido Nacional Democrático, ¿no? Y lo vuelve un fascista
a marcha marcha. Su camino pues al autoritarismo estuvo empedrado con las mismas inquietudes americanistas de Leopoldo Lugones. Rivagüero quiso entender la fibra de la que estaba compuesta la nación peruana. Y también él se sumergió en el pasado para ver si en lo profundo de las tradiciones y en las raíces nacionales peruanas estaba la respuesta a los problemas del presente. Como García Calderón y sus otros contemporáneos, los civilistas, la más clara expresión del aguilismo de derechas, Rivagüero defendió una idea de la nacionalidad, cimentada en la colonia, fiel a los valores religiosos y al hispano. Pero eso no significa que hubiera olvidado o desdeñado por completo la herencia incaica. ¿Cómo no? Al revés, ese pasado le sirvió para justificar sus ideas autoritarias. Curioso. El mérito del incaico, llegó a decir, fue haber impuesto desde sus remotos orígenes la jerarquía, la subordinación forzosa y la clarísima propensión autocrática. Esto lo dice en la tesis famosa, ¿no?, sobre la relación entre Rivagüero forma parte, pues entonces, de una expresión desconcertante de la intelectualidad latinoamericana de su tiempo, que corresponde también con Galli y con Mariano. Por un lado u otro, bien por apego a la tradición colonial o por las interpretaciones que se hacían del paso prehispánico, los más cultos y osados intelectuales del continente llegaban al mismo lugar, al nacionalismo populista de derechas o al nacionalismo populista de izquierdas. La búsqueda de tradiciones propias y de rasgos nacionales encarnadas en los patriarcas coloniales, en los gauchos que debieron a Perón, en el caribeñismo que derivó luego en Fidel Castro, en los conquistadores o en los incas, estaba despertando fuertes sentimientos nacionalistas y fantasías de pueblo. Para nuestros problemas, como dijo Rivagüero en 1905, parece haber solo un camino, el remedio histórico de la verdadera autocracia, como escribe en su tesis, el carácter de la literatura en el presente. Lo dramático de este acerto es que en el fondo, y ahí viene el tema para la novela, esto también era compartido por los idealistas de izquierda, Año y María. Ambos grupos de intelectuales, los tres que había en Italia, compartían la nostalgia por los poderes regeneradores de los personajes vernáculos y de leyenda, y a partir de ahí crearon un hombre nuevo, defendiendo la unidad de la raza, el nacionalismo y las virtudes raigales y originales. Cuidado que entramos en terreno minado. Por lo mismo, defendían el poder vertical y rectilíneo, la dictadura nacional o internacionalista, como en el caso de Mariano, o la autoridad del Estado. Es decir, que la celebración de la raza, de la sangre y de la tierra, tanto en Europa como en la Italia del Marinetti, no lo olvidemos, dos de los tres coinciden en el periodo convulso de la Italia, donde el futurismo, como punta de lanza de la vanguardia cultural italiana, y el caos que deviene entre los anarquismos y el fascismo inicial el fascismo rural, que luego devendría en ese apoyo de Mussolini, ¿no es cierto?, contendían en el momento en que, por un lado Rivagüero y por el otro Mariano, llegan a la República de Cuba. Como en América Latina, tanto en los años 20 como en el presente, nos conducían al mismo sitio. En efecto, ¿cuál, digamos, es la diferencia entre Rivagüero y Mariátegui? Tal se diría que los extremos se parecen. Y en eso Aya de la Torre se distingue. Aya de la Torre contribuye decisivamente en todo el continente a que al aguilismo auroral, del que hemos hablado en extenso, empiece a convertirse en otra cosa. Como mínimo, se distanciaba de las ideas promovidas por la generación anterior. Es ahí el genio de Víctor Raúl, la de los elitistas Rivagüero y Francisco García Calderón, y la de los modernistas católicos y hispanistas. Aya no comulgaba con su apego a las clases oligárquicas ni con su justificación de la conquista, menos aún con el recelo que demostraban por la raza indígena. Falsificadores intelectuales, los llamó en su escrito por la emancipación de América Latina. Eso no significa que partieran de troncos diferentes. Aya coincidía con los civilistas en muchas cosas, y sobre todo en tres: en su repudio al dictador Augusto Beleguín, en su pasión americana y en su profundo antiyanquismo, por lo menos el antiyanquismo de la antigüedad. Sin embargo, a mi juicio, Aya estaba mezclando el espiritualismo nihilista con la reivindicación del proletariado, y mucho más importante, estaba transformando por completo la matriz de lo americano. El cambio era radical, merece la máxima atención. Para Rivagüero, lo latinoamericano estaba fundado en la tierra.
Aya de la Torre veía las cosas de manera distinta. Puede que también expresara su aversión a los sajones, pero no expresaba ningún apego emocional con la raza latina ni con el hispanismo. Para Aya de la Torre, lo americano no era la élite blanca y culta ligada a la colonia, sino el indio y el mestizo que nutrían a las clases populares. Estaba mucho más cerca de Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, dice el Regina, que de Ribabueno, y eso explica sus grandes planes para el continente. Lo primero que la perspectiva latinoamericana, lo que refleja en que Aya deja de usar el término América Latina y lo reemplaza por el Indoamérica. Porque para él, el aglutinante espiritual son las tradiciones y las reivindicaciones nacional populares. En inventar un nuevo continente, fundado en lo vernáculo y no en lo colonial, en el indio, no en el blanco. Aya, voy concluyendo, reemplaza las peligrosas categorías raciales por categorías económicas. Ese es esto muy indigenista político. Para Aya, el problema era mucho más concreto y sigue siendo concreto, el regionalismo y el imperialismo, y contra eso se debía luchar. Voy concluyendo, porque es muy curioso que, a diferencia de todos los políticos de su tiempo, ninguno de estos tres llega al poder. Ribabueno por designación y por decepción. Bueno, se alía con gobiernos profundamente autoritarios, casi fascistas, o fascistas. Aya de la Torre llega pues, muy tardíamente y solo a esta posición de presidente de la Asamblea Constituyente, y Mariátegui nunca llega. Y no sabemos si en realidad él termina con lo de Lenin precisamente por el viaje a Italia. Historiadores de izquierda como Flores Galindo, Ochán Rodríguez, dicen efectivamente que el traspaso ocurre en el viaje a Italia, donde él abandona la prédica revolucionaria e incendiaria que se estaba con Lenin. Merced a que estábamos ya en los años 20, y por supuesto ya se conocían las primeras hambrunas que el régimen de Lenin y su régimen de los soviets estaba provocando y que sistemáticamente ocultaba por la izquierda. Recuérdese que la izquierda en esto es un ejercicio muy sofisticado de falsificación histórica, de negación de la realidad y de ocultamiento de los cadáveres, que ya empezaban a ser una montaña. Y de eso nadie dice nada, como hoy, donde incluso asesinaban a sus propios colegas periodistas en los años 20, como los del diario del Humanité, por contar las hambrunas que se producían en el régimen de los soviets. Sobre eso está la tesis mágica que logró recordar a Germán Peral, del libro Perdido de Mariátegui, donde en un conjunto de tomos de artículos aparentemente publicados en una revista en Uruguay, hace este desliz y adopta sin ambajes la teoría gramsciana de conquistar el poder a través de la cultura y de la educación. Esta es una pelea que empieza en los años 20 y que con acierto nos lleva a Rocío Valencia, y como hemos visto 100 años después en todas las elecciones recientes, sigue polarizando a las sociedades latinoamericanas. Queda por desentrañar para acabar si los peruanos y en general los indoamericanos seremos capaces de superar dialécticamente esta suerte de idealismo de izquierdas y de derechas para alcanzar una mejor calidad de vida, que a millones de nuestros compatriotas nos es ajena, a 123 años del escrito de Roma, a 106 años del nacimiento del comunismo y 34 de su caída estrepitosa. Pero esa es otra historia, una que, estoy seguro, una intelectual de la valía de Rocío Valencia, Aya de la Torre, estará de cosa. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Héctor Ñaupari, que también es poeta, ensayista y ha escrito varios libros también, claro que sí. Le damos ahora la bienvenida y va a estar a cargo de los comentarios el compañero Rafael Ceballos, quien es un activo militante aprista y que también ha escrito libros de corte político, que en algún momento seguramente vamos a hacer la presentación y podremos también profundizar sobre él. Entonces le dejo el uso de la palabra al compañero Rafael Ceballos. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Luis Fernando, por permitirme estar aquí. Gracias, Rocío, por poder acompañarte esta noche. Para mí es un honor poder estar al lado de Aya de la Torre. Eso tiene para mí una significancia muy, muy grande. Y también, por supuesto, está el recuerdo vivo de tu padre, el compañero Alberto Valencia Cárdenas, una figura que habrá que rescatar en su momento cuando se recuerde
la época de la violencia, de esta última violencia que hemos vivido en el país. El libro Aportes de Italia a la Nación Peruana y las experiencias de Ribagüero, Mariátegui y Aya de la Torre en Italia, yo diré que es un libro incompleto, que no termina de profundizar, no termina de redondear algunas ideas, que no completa, que no termina de formular una tesis alrededor justamente del título, ¿cuáles fueron los aportes de Italia a la nación peruana? Pero quizás esa sea su riqueza, y eso sea lo más interesante del libro, porque refresca justamente una serie de aportes de italianos y lo que hicieron en el país y su contribución a la formación de la nación peruana. Nosotros somos deudores de varias culturas por nuestras venas y arterias corren sangre de indio, de blanco, de negro, de chino. También hay seguramente en esta fusión hay también aportes sanguíneos que vienen de Italia. Ahora, el libro tiene efectivamente dos partes. En la primera, los antecedentes históricos, empieza con un relato de lo que fue justamente la llegada de los primeros italianos al país. Según la investigación de Rocío, fue Caracciolo, el sexto príncipe de Santuono y el 26º virrey del Perú, acaso el primer italiano en llegar a nuestro país. Era de origen, decir italiano es quizás aventurado en ese momento, porque Italia como nación, como república, como país no existía, era exactamente napolitano, y en esa condición es que llega. Y recordemos, Nápoles, el reino de Nápoles era un reino que estaba bajo el dominio de los españoles, de la corona española, de Habsburgos primero y Borbones después. Hay algunos recuerdos interesantes del libro, por ejemplo, algunos términos interesantes que el libro recuerda. Por ejemplo, chingana, que tiene dentro de nosotros una acepción un tanto despectiva, hasta peyorativa, podríamos decir. Recuerda aquí Rocío que, por ejemplo, este término que viene con los italianos, tiene en Argentina una acepción distinta a la nuestra, ¿no? En Argentina es un lugar donde hay comida y hay bebida, pero entre nosotros, chingana es más bien un lugar modesto donde hay bebidas, donde hay comidas. Más adelante recuerda la llegada de dos italianos ilustres, muy importantes en la formación de nuestro concepto de nación. Uno de ellos, pues Antonio Raimondi, que venía de ser docente e investigador en Italia, en la Italia que estaba en formación. De hecho, Raimondi viene producto de los problemas políticos que habían en la región, de una serie además de derrotas revolucionarias que hay en Italia hasta 1848, me parece. Y es así como llega Raimondi al Perú y formula el aporte enorme a nuestra geografía. De hecho, el título de la obra de Raimondi sobre nuestro país es El Perú, historia de la geografía del Perú. Y el otro recuerdo que trae el libro de Rocío es la presencia de Garibaldi. Garibaldi está 2 veces en el Perú. La segunda vez, lo señala muy bien aquí Rocío, está de 1851 a 1853, pero Garibaldi se va 1 año en ese periodo como capitán de un barco, y para poder ejercer como capitán de barco se tiene que nacionalizar peruano. O sea, nosotros podemos mostrar con orgullo que Giuseppe Garibaldi fue peruano, tuvo la nacionalidad peruana. Luego regresa al país en 1853 y finalmente vuelve a Italia. Después, durante el libro, Rocío hace referencia a la
presencia de los italianos que forman, por ejemplo, las sociedades italianas de beneficencia de Lima y Callao. Refiere también la formación de estas mismas sociedades en Tarma, en Cerro de Pasco, en Arequipa. Refiere la presencia de las 4 compañías de bomberos que forman italianos en el Perú: la Roma, la Italia, la Garibaldi I y la Garibaldi II, ¿no? Y recuerda aquí, Rocío, este hecho trágico durante la guerra con Chile, el fusilamiento de los marineros, de los bomberos que estaban apagando los incendios en Chorrillos. Ahora, cuando yo digo que el libro no cierra justamente el círculo, que no llega a una tesis, es, por ejemplo, en este caso, y esta es una curiosidad personal de hace bastante tiempo, ¿por qué o debido a qué finalmente los chilenos fusilan a los bomberos en Chorrillos? Hay este tipo, sí, de ausencias en este ensayo, que repito, es interesante justamente por eso, porque deja abiertas estas puertas. Hay otra mención también interesante a la Fundación del Mercurio Peruano. Bien dice Rocío aquí que el Mercurio Peruano tiene 2 fundadores, 2 creadores. En el nacimiento está, uno de ellos es, Carlos Fabri, artista y litógrafo, dice Rocío, que llega al Perú y funda Antonio Ricardo Pedemontanos, ¿no? Quien introduce en Lima la primera imprenta, y el primer libro que publica fue un catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Pero esta es la referencia a la que quiero llegar. En el siglo XVIII llega a Lima en parte gracias a la influencia, el siglo XVIII o siglo de las luces llega a Lima en parte gracias a la influencia de un italiano, hijo de una noble familia milanesa, José Rossi Rubí, quien desembarca en 1786. Es periófilo, ¿no? Y es uno de los fundadores de la Sociedad Amantes del País, junto con Maquijano y Carrillo, ¿no? Y son ellos los creadores, los fundadores, quienes publican el Mercurio Peruano. Bueno, de este tipo hay varias referencias en el libro. Yo diría que es tan importante la presencia italiana o el aporte de Italia en el país que es muy audaz pretender en una publicación de esta naturaleza abordar todos los personajes y todas las instituciones que se han formado en el país a partir de la presencia de los italianos entre nosotros. Y en la segunda parte hace Rocío pues referencia a estos 3 personajes que están señalados en el título: Ribagüero, José de la Ribagüero, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre. Y yo diré, lo hago de manera provocadora, y voy a quedarme solamente en el señalamiento para que ustedes, cuando lean el libro, puedan sacar sus propias conclusiones. Rocío refiere aquí a la publicación, recuerda bien que Ribagüero viaja a Italia y apunta a Rocío que es deudor de Gabriele D'Annunzio, el gran poeta italiano, ¿no? Y hace mucho hincapié en la influencia de D'Annunzio sobre José de la Ribagüero. Y refiere, sí, también la admiración de Ribagüero por Mussolini y por el fascismo. Ahora, esto sí tiene en particular mucho que ver con nosotros, con los apristas, porque recordemos que José de la Ribagüero, claro, que funda un partido, este partido nacionalista democrático, termina siendo un fascista declarado en el país. Y las persecuciones que hay durante la dictadura de Sánchez Cerro tienen, creo yo, sustento, vamos a decir así, ideológico en José de la Ribagüero. Es uno de los sustentos ideológicos que tiene la dictadura de Sánchez Cerro. Creo que eso falta en esta publicación. Con respecto a Víctor Raúl, bien dice aquí Rocío que pues Aya llega en
en 1958, me parece, a Italia. No hay, creo yo, grandes influencias de Italia sobre el pensamiento de Aya de la Torre. Me parece que en ese aspecto el libro no contribuye, podría incluso prestarse a interpretaciones erradas. Vale la pena leerlo justamente para esclarecer este punto y para que cada uno se forme su juicio. Es un ensayo y el ensayista es libre de expresar su punto de vista y es una provocación precisamente para el debate y para el intercambio de ideas. Lo más interesante, creo yo, es el capítulo que corresponde a Mariátegui, porque todos sabemos la enorme influencia que tiene Italia en la formación intelectual de José Carlos Mariátegui, ¿no? En Mariátegui podemos distinguir un periodo, la Edad de Piedra, como él mismo lo dijo, antes de su viaje a Italia, y periodo posterior, ya después de regresar de Italia, donde él mismo afirma, desposa a una mujer y unas ideas, el periodo ya, vamos a decir así, socialista de José Carlos Mariátegui. El libro me hizo acordar mucho otra publicación muy celebrada en 1978, 1979, de un ex compañero aprista, de Pepe Barba Caballero, Aya de la Torre y Mariátegui frente a la historia, ¿no? Donde contrapuntea la actuación, por supuesto hasta 1930, que cuando fallece Mariátegui, contrapuntea la actuación de estos dos grandes pensadores. Creo que habría que refrescar en estos momentos esa ¿cómo decirlo?, educadamente, esos dos puntos de vista que hubo entre Mariátegui y Víctor Raúl, ¿no? Y yo hubiese esperado de una publicación con un título de esta naturaleza que hace referencias tanto a Aya como a Mariátegui, que hubiera conclusiones respecto a la actuación y al debate, a la discusión que hubo alrededor de ambas figuras. Yo considero, también me parece que es algo que debería completarse, quizás en un siguiente trabajo que amplíe las influencias que tiene Italia, que tienen los pensadores italianos sobre Mariátegui. Aquí se ha referido la influencia de Gramsci y también de Sorel, de Georges Sorel, que no era italiano, era francés. Pero creo yo que hay otros elementos, hay otros pensadores que tienen una gran influencia sobre Mariátegui y que podrían, repito, en un próximo trabajo, en un siguiente trabajo, ampliarse, ¿no? Arturo Labriola, digo que es el primer marxista, considerado el primer marxista italiano, creo que tiene una gran influencia sobre Mariátegui. Creo que también Benedetto Croce es otro pensador importante en Italia que tiene influencias iniciales sobre Mariátegui, sobre todo en las interpretaciones clásicas que rompen estos dos autores, ¿no? Yo creo que con respecto a Gramsci, la empatía que hay con Mariátegui tiene que ver mucho con las condiciones físicas por las que ambos pasaron. Ambos tenían salud frágil, ambos sufrieron problemas de persecución muy similares. Creo que más va por ahí la influencia de Gramsci sobre Mariátegui. Y hay dos autores italianos también que creo yo tienen gran influencia sobre Mariátegui que podrían estar referidos en una publicación de esta naturaleza. Uno de ellos es Piero Gobetti. Piero Gobetti es una persona que tiene, tanto creo yo, a nivel personal como intelectual, mucha mayor sintonía. Mariátegui antes que Gramsci, antes que Sorel.
Yo creo que en el caso de Gobetti hay unos comunes desarrollos intelectuales que han creado o que crearon esta afinidad de espíritu. Y finalmente diré que el otro gran intelectual italiano que tiene que ver con, o que tiene influencia sobre Mariátegui, es Adriano Tilger. Yo creo que es Adriano Tilger quien desarrolla sobre Mariátegui este tema del mito, ¿no?, que hace Mariátegui tantas veces referencia, ¿no? Adriano Tilger es un filósofo napolitano que, aunque no probablemente ejerce la misma influencia intelectual que los anteriores sobre Mariátegui, entró en contacto con y era un apasionado, por ejemplo, de la obra de Pirandello, del autor teatral italiano, y esa fascinación por la estética, ese romanticismo, ese pensamiento voluntarista, diré, es lo que hace o crea una relación muy especial entre ambos, y creo además que es lo que conlleva a la influencia que tiene Tilger sobre Mariátegui, en particular sobre este tema del mito. Es un libro muy interesante, repito, que deja una puerta abierta para seguir profundizando sobre los aportes justamente de Italia sobre la nación peruana, y deja además el debate ahí, deja el debate, yo diría que a flor de piel, en un tema que por supuesto no se va a terminar de discutir esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias compañero Rafael por sus comentarios también y los aportes que he podido agregar, ¿no?, a este tema de la influencia, sobre todo ya en la parte política, ¿no?, la influencia de estos pensadores italianos en el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Bueno, yo ya quiero darles el agradecimiento a todos aquí presentes en esta mesa de honor, y a todos ustedes aquí que han estado esta noche aquí pues escuchando estos aportes de intelectuales peruanos, compañeros, también invitados. Y tal vez alguien quiere hacer una pregunta o comentario. Puede ser uno, sí, creo que hay uno o dos máximo para hacer. Voy a ser breve porque ha sido bastante denso. Claro, bastante información. Mi nombre es Santiago Bejarano, periodista y abogado. Miren, compañeros, es un tema muy profundo, que no tengo todavía el gusto de leer el libro, pero que hay mucha información. No se puede afirmar ni de soslado de que no ha habido influencia en el pensamiento de Ayatorreano y en la ideología del aprismo el aporte de Italia. El aporte de Italia va más allá del Perú, es un aporte mundial para la cultura, para la humanidad, en diversos campos: la cultura, la poesía, la literatura, el arte, el deporte, etcétera, etc. Luis Alberto Sánchez y Felipe Cosío del Pomar, en su libro Víctor Raúl, léanlo. Víctor Raúl lo ve en una plaza pública a Benito Mussolini, se queda fascinado. Esta información que nos da Felipe Cosío del Pomar lo desarrolla Sánchez en su libro Hay en la torre del político. Léanlo. 2. Víctor Raúl, las veces que estuvo en Italia, Víctor Raúl era colaborador de revistas y de periódicos, no solamente en Europa, sino también en América Latina, ¿correcto? Y Víctor Raúl escribe mucho sobre lo que pasaba en esos años en Italia y en Europa. Hay artículos, hay ensayos, hay crónicas, hay comentarios de Víctor Raúl, no solamente sobre la Italia política, sino la Italia cultural. Ahí en la Torre, como todos sabemos, era un hombre fascinante. Le gustaba la ópera, la música clásica, la poesía, el arte. Entonces hay información, obviamente hay información. Otro dato para terminar: cuando Sánchez Cerro hace una pira, quema libros de Víctor Raúl y de los fundadores del aprismo, eso está escrito, compañeros. ¿Quiénes son los que celebran esta quema de libros? Los fascistas de Ribagüeros, los seguidores de Ribagüeros.
Hay textos de Ribagüero que hablan sobre la revolución de Tupac Amaru de una manera un tanto despectiva y sin valor. Pero ¿quién es el que levanta esa figura y ese emblema y ese grito revolucionario de Tupac Amaru? Víctor Raúl Ayala Torre, y está publicado en sus obras completas. Ahí nomás vemos que Víctor Raúl tenía una concepción distinta en un momento, y él lo dice también Víctor Raúl, cuando está en Europa, simpatiza en algunos aspectos que podíamos verlo en nuestra iconografía, en nuestra simbología aprista, etc., sobre el fascismo. Y para terminar, compañeros, hay una información que lo dijo lo debe acá en historiador, me va a dar la razón Germán Arciniegas. Víctor Raúl escribía en el diario El Tiempo, ¿correcto? Era un colaborador como fue Luis Alberto Sánchez. En este libro, yo lo traje porque correspondencia epistolar, Luis Alberto Sánchez, Víctor Raúl Ayala Torre, son 2 tomos, del año 24 hasta el año 76. Acá hay artículos, acá hay cartas que hablan de Italia, de personajes italianos, de autores italianos, cartas entre Sánchez a Aya y Aya a Sánchez. Todo este libro, que es un tomo, son 2 partes del segundo, es la correspondencia epistolar Ayala Torre. De manera que es un tema, otra cosa, intervino. Mariátegui, recordemos, murió a los 30 años. ¿Qué podemos esperar? Un hombre que tuvo una vida efímera, corta. Pero no me parece, y esto con una sana y fraterna discrepancia, decir que porque tenía una discapacidad física sea una de las razones por la cual pensar, no tiene nada que ver, compañero. Hay que ser honestos. Yo escuché una conferencia acá también al compañero Chino Villegas, y eso lo saben los historiadores, cuando han hecho las publicaciones de las obras de José Carlos Mariátegui, han habido mutilaciones, han habido cambios de textos, cambios de citas, y esos cambios, esos giros han hecho que se contrapongan ambos pensamientos, pero muchas veces eran coincidencias. Ese es un tema de mucho importancia. Termino. Santiago Bejarano de Barranco. Gracias. Muchas gracias, compañero, por sus comentarios, aportes. Nos da tiempo tal vez para una pregunta específica, si es que la hubiese, porque si no también ya estamos para terminar, ¿sí? Si hay alguna pregunta específica. Ninguna, yo creo que todo, sí. Si me permites. Sí, claro, doctor Emilio Rojas. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, solamente una precisión con relación a la pretendida influencia italiana sobre la realidad peruana, ¿verdad? Estoy segurísimo que Rocío no ha mencionado a los Larco. ¿Lo menciona en su libro? A los Larco. Sí, tangencialmente a la familia de ¿Lo mencionas? Sí, me parece que sí. Sí, lo comento. Yo creo que los que conocemos a los Larco, los que conocemos la historia de Trujillo, sabemos lo que significaron los Larco, ¿no? Y Ayala Torre fue tremendamente crítico con los Larco, porque si bien es cierto que ellos desarrollaron la industria azucarera fue una industria esclavizante, ¿verdad? Entonces, los inicios políticos de Antenor Orrego justamente fue contra los Larco, ¿verdad? Así que cuando hablamos de influencia, había que hablar de qué influencia, ¿verdad? Porque yo no creo que la presencia de los Larcos signifique una influencia positiva para el país, y menos para Trujillo, ¿verdad? Yo creo que es una presencia realmente dura para Trujillo, ¿verdad? Muchas gracias. Solamente eso. Rocío va a responder así a las preguntas y comentarios. ¿Puede ser una pregunta? Disculpa, Rocío, una preguntita rápida nomás. Voy a contestar primero y después te contesto a ti. Disculpen. Quisiera yo subrayar y quiero aclarar que en cuanto a la referencia que se ha hecho a la Mauta, a José Carlos Mariátegui, y en ningún momento ha sido de la intención de merecer el aporte que él significa para nosotros como cubanos, sino esa referencia la he obtenido de casualmente uno de sus seguidores, ¿no? De un socialista de su partido,
donde dice que si él hubiera sido plenamente, ¿no?, saludable, hubiera hecho mucho más por el Perú. O sea, en el sentido contrario, más bien. Creo que dice mal interpretado. ¿Sí? Eso de un lado. Pero, y después, para responder a su pregunta, la referencia de los largos, claro, por supuesto, ¿no? Hay algo muy, de repente breve, un apellido ahí, pero no se ha profundizado. Ahora, si me permites, quisiera hacer una precisión. De repente hablar de los largos en términos generales no es lo más adecuado, porque si bien es cierto que los largos desarrollaron la industria azucarera en Roma y en Chiclí, pues de repente el apellido Larco es reivindicado por Víctor Larco Herrera, ¿no?, que fue un filántropo que gastó todo su dinero en obras benéficas, ¿no? Tal vez él sea solo me gustaría compartir el con que usted, salva el apellido de los Larcos, ¿no? Un ratito híbrido. Yo he investigado el periódico La Reforma. A ningún artista lo he hecho. Soy el único. Y he investigado el momento de la presencia del arco que es apoyado por ella de la Torre. Incluso Antenor Orrego señala un día: hoy por falta de espacio no se puede publicar el brillante artículo de Víctor Raúl Aya de la Torre, lo haremos más adelante. Lamentablemente no se llegó a publicar. ¿Y por qué? Porque él era candidato a diputado. ¿Y por qué? Porque no hay que olvidarse que el arco es el que dona, regala el municipio, y el municipio no tenía dos pisos, sino 3. Entonces, los avatares de Orrego son contra los vilaimestas fundamentalmente, ¿no? Hay que tener bien presente eso. Yo he estudiado la estructura agropecuaria de Trujillo de tal manera que eso lo podemos conversar después de la reunión. Muchas gracias. Si me permites una digresión, no digresión, un aporte más, porque respecto a lo que mencionaste, discúlpame, que definitivamente hay una influencia, ¿no?, no solo de la civilización italiana, no olvidemos que es una civilización que vive vamos a decir, sin tregua, ¿no? Vamos a decir, desde los romanos, ¿no? Vamos a decir que eso es lo que tanto Víctor Raúl admiraba, ¿no?, de los italianos. Y en algún momento ha mencionado que sería el país donde elegiría su residencia permanente si no fuera porque es el Perú, ¿no?, el amor de los amores. Pero no olvidemos que el anarcosindicalismo a nivel sudamericano, que tiene representantes tanto en Argentina, en Uruguay como en Perú, se lo debemos casualmente a esos inmigrantes italianos. Me estoy refiriendo con esto, por ejemplo, a don Licerio Casara. Entonces, no podemos, en eso coincido con usted, no podemos decir que no hay una influencia, que hay una fuertísima influencia de repente, no vamos a decir del país, de la república, no le vamos a poner fechas, pero hay una tremenda influencia de la civilización latino. O sea, no importa que no se llamara Italia, no importa que en ese momento el virrey no tuviera la nacionalidad italiana, no interesa, era napolitano, hablaba italiano, vamos a decir. No importa que cuando Garibaldi vino a Perú todavía no se había unificado Italia, ya está la influencia de esas ideas entre nosotros. Y en el caso de Licerio Casara es un antecedente importantísimo para el anarcosindicalismo, que es una de las fuentes ideológicas del aprismo auroral. Ahora, este libro no tiene grandes pretensiones, no ha pretendido cubrir, vamos a decir, todos los aportes de Italia en la nación peruana, no. A pedido del embajador se le ha puesto ese título, del embajador de Italia, a pesar que yo no estoy de acuerdo, como les he mencionado en la conclusión, estamos en proceso todavía de formarnos como nación. Y eran las únicas palabras que quería decir a manera de aclaración. Gracias de todas maneras por los aportes, creo que son ustedes unos eruditos, realmente me han honrado con sus conocimientos en esta mesa. Y si hubiera una última pregunta. Sí, por favor, muy puntual, porque ya estamos terminando y esta terminamos. A mí tal vez me gustaría hacer un comentario, una crítica o una sugerencia, pero como no he leído el libro, creo que no sería correcto. Pero sí quisiera precisarte algo, pedirte que precises algo de la conclusión. Sí. Ya, cuando hablaste un poquito del tema, bueno, por lo que han comentado acá, lo que han leído el libro, no te has explayado en las conclusiones. No sé si aquí podrías brevemente explicarlo.
Claro que sí. ¿Cuál de ellas falta información? ¿La de Mariátegui, la de la Torre, la de No, de Dalia se podría resolver un poco más. La conclusión de este libro no le puedo dar. O tal vez que no esté en el libro, disculpe, tal vez no esté en el libro, pero tu conclusión personal, más allá del libro, por favor. Más allá del libro, mi conclusión personal del libro, me parece que, ya lo dije, ¿no? Me parece que Italia ejerce una especie de fascinación, una influencia importantísima, y yo diría arraigal, en la formación de nuestra sociedad. De repente todavía no la palabra nación es demasiado grande, nos quede grande, pero sí pienso que explica esa atracción, ese enamoramiento de nuestros políticos, que además pretendieron fundar partidos políticos que llegaran a ocupar todo el espacio del siglo XX, como los tres que he mencionado y elegido. Ahora, ¿por qué no elegí a Manuel González Prada? Por ejemplo, porque Manuel González Prada no llega, vamos a decir, a fundar un partido que tenga una supervivencia, por lo menos en la primera mitad del siglo XX. En cambio, el partido de Mariátegui, bueno, sí, el Partido Nacional Democrático de José Larriba Agüero tiene también una importancia, vamos a decir, es el recambio del Partido Civilista y el Partido Aprista Peruano, que tiene ya cerca de 100 años. Me parece esa es lo que debemos de tener muy presente como peruanos. Que más que Francia, más que ningún otro país europeo, es Italia realmente. Lo que nosotros los peruanos amamos. Además, esto se refleja también en la gastronomía. Y ya con eso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Pueden mostrar el libro, por favor? Héctor. A ver.